Soy Héctor Gutiérrez, hijo de Manuel Gutiérrez y de Blanca Esther Baeza, nieto legítimo de Nemesio Baeza y de Filomena Castillo. Esos eran mis abuelitos. Gracias por Morrucho por estar en este momento, por permitirnos hacerte esta pequeña entrevista y homenaje, para que nos cuentes un poco en la historia de la familia, de quiénes fueron Nemesio Baeza y Filomena Castillo, en tus tiempos, qué es lo que recordás de ellos, en qué lugar vivían y que nos cuenten alguna anécdota de cómo era la vida en Andacollo en la época vendría a ser de los dos grandes mineros que hubo. Exacto. En los Maitenes, en lo que es hoy Andacollo. Sí. ¿Sigo? Bueno, mis abuelitos, lo que me acuerdo de ellos, eran unos viejitos maravillosos. Yo lo proveía a mi abuelita de tabaco, porque en esa época lo único que se veía era el tabaco. Entonces, ella a veces no sacaba el orito, porque fue la primera de todas las mujeres, la primera mujer que fue minera, que sacó el oro de ahí de abajo a la tierra, la que le enseñó a los demás. Y después estaba mi abuelito, que también fue otro de los laboriosos luchadores de los Maitenes. Él, tanto como mi abuela, sacaban oro, pero además trabajaba en una mina que había en esa época, sacaban el oro en beta, y hay varias calidades de oro. Está el oro de beta, está el oro de lavadero y está el oro de río. ¿Sí? El oro más purificado, más puro, de casi 900 milésimos, es el de lavadero. Los otros no, de río, por ejemplo, tiene 600. Y los otros ya un poquito más, pero estaba el mejor oro que sacaba mi abuelita y mi abuelo. De ahí nació una amistad con mis viejos, que después terminó sacándole una de las hijas. ¿Cómo era el nombre de su...? De mi mamá, Blanca Esther Baeza. Mi viejito. Mi viejo fue el hombre que sacó la pepa más grande de oro que salió en aquella zona, los Maitenes, cerquita de la casa de mi abuela. Se dice que en los Maitenes, en esa época, había casi más gente que en el mismo pueblo de Andacollo. Sí. Había muchísima más gente, había más gente en Minero que propiamente en Andacollo mismo. O sea que era como una población, todo por la euforia del oro, porque venían chilenos, venían de todas partes, pero más eran chilenos. Y se radicaban ahí y bueno, de ahí que hicieron, a algunos les fue bien, a otros les fue mal, en fin. Pero, en fin, vinieron todos por la zona aurífera. ¿Cómo era la abuela Filomena Castillo? ¿Cómo era? ¿Cómo era ella? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacía? Aparte de estar buscando oro, ¿qué es lo que hacían, ¿no? Porque creo que me habían dicho en algún momento que tenían animales, ¿no? Sí, ella hacía de todo un poco. Ellos tenían, porque era de los dos, tenían animalitos. Empezaron con poco y terminaron con un montón. Tenían, no sé, que si llegaron a tener como 300, 400 animales. Y que eran solamente... porque los chicos que tenían en esa época se fueron temprano, de temprana edad. Creo que el que más temprano se fue Emilio Baeza. Después se fue mi tío Eduardo, tu padre. Y así, sucesivamente se fueron yendo. Y quedaron ellos con dos mujeres creo. Las otras ya estaban casadas. Mi mamá, que era una de las hijas, y otra tía que se llamaba Elcira. Me decían que cuando, se casó Esther con su padre, vivieron también en los Maitenes, ahí cerquita. Sí, vivían más o menos
quedarían 500 metros, más de eso no quedaban. Eran vecinitos. Ahí mi viejo se acomodó en la mina, después que se fue de Loncopué, por ahí vivía. Bueno, llegó a Andacollo después y se hizo minero, tal es así que, como te dije, fue el primer minero que entendía más la materia del oro, porque ya tenía algo de noción de lo que era eso, la minería de la zona. Llegó a sacar, como te dije, la pepa más grande de oro, que fue una euforia tremenda, porque sacarse una semejante pepa de eso. La famosa pepa de oro. La famosa pepa de oro, que nunca más nadie sacó. Sí sacaron pepas grandes, de 100 gramos, 140, pero más de eso no. Por eso el negocio se llamó la pepa de oro. En Andacollo. En Andacollo. Primeramente, no solamente en Andacollo, digamos que en Los Maitenes. En Los Maitenes. Donde tenía su negocio. Cuéntenos, los primeros pobladores de Los Maitenes, los primeros que llegaron a Maitenes, más o menos, ¿quiénes fueron? La familia Gutiérrez. Ajá. Después vinieron los Ramos, después vinieron Contreras, Vázquez, Lucumán, y así. Pero los primeros, y digamos, por supuesto mi abuelito, mi abuela y mi abuelo. Nemesio Baeza y Filomena Castillo, ellos fueron, digamos, los primeros que llegaron ahí. Los primeros que llegaron ahí a esa zona. Y después de ellos, ¿quiénes vinieron? Después vinieron Gutiérrez, como dije, Contreras, Lucumán, Vázquez, y etcétera, algunos que no me acuerdo bien. Tengo entendido que también vinieron unos hermanos de Manuel Gutiérrez. Sí, vinieron a vivir ahí a Los Maitenes también. Exactamente, cuatro hermanos creo que fueron: Carmelo, Alberto, Enrique y mi viejo, 4 que vinieron. Guillermo. Guillermo, ajá. Los 4 también ahí. Exacto. Pero los primeros mineros, como dije anteriormente, fueron mi abuelita y mi abuelo. Serían Nemesio Baeza y Filomena Castillo. Cuéntenos, ¿y cómo era la vida? ¿Habían muchos recursos en esa época? No. ¿O era muy difícil vivir en esos lugares, en ese tiempo? Principalmente en esa época, como en toda época de invierno, se sufría mucho por la falta de leña, porque no se podía salir porque nevaba mucho. Actualmente neva, pero no tanto. Pero en esa época sí, se cortaban los caminos y ¿quién salía? Nadie, no podía salir nadie, y obligado a quedarse en la casa. Pero los mineros no, tenían el recurso de ir a trabajar así, con todo esa nieve que había y el agua, se iban a trabajar porque era lo que les convenía, que hubiera agua y nieve. Era el momento para trabajar. Exactamente. Y aparte con los bajos, digamos, temperaturas y todo eso. Pero a ellos no les importaba. Ellos llevaban al hombro, acá atrás, la espalda, me acuerdo, se ponían lo que tuvieran, que fuera impermeable. No se conocía otra cosa que el cuero de chivo. Eso se lo ponían a la espalda. El cuero de chivo. Eso, claro, que eso les servía como un impermeable. Y bueno, de ahí que yo me acuerdo, mi abuelita, ella, con su plato minero sacando gramos a gastarlo al boliche. A veces traía su botellita de vino, escondida de mi abuelo, porque a mi abuelo le gustaba el chupetejo, ¿viste? Pero no tanto, pero a mi abuelita le daba. Le gustaba tomarse sus tragos. Le gustaba tomar sus tragos, pero era una viejita gauchita. Era lo más bueno que yo, por lo menos yo cuando la iba a ver, me tocaba la guitarra. Era media cantora. Me hacía unas buenas tortas fritas, hicieron unas empanadas rápidas. Y cuénteme, también me decía que usted, no sé si se acordaba de los padres de Filomena Castillo, no sé si se acuerda. Mira, si te digo, no me acuerdo bien, pero sé que a uno
Me acuerdo que nosotros le vendíamos a él. Ujú. Le vendíamos los videojuegos, azúcar, hierba, video, todo eso. Ajá, Bueno, en esa época. ajá. Pero es uno solo el que me acuerdo. No sé qué habrá sido tal. Segundo Castillo se llama. Segundo Castillo. El segundo Castillo. Me decía también que digamos, hacían unas grandes tortas fritas. Sí, unas tortablitas redondas, unos panes, el rescoldo que le decíamos. Ujú. Eso era puesta en el piso, hacían la masa y hacían la torta y la ponían ahí arriba, ponían la ceniza. Ujú. Y se hacían manjares. Ujú. Ese era lo mejor que había en esa época. Y el mate amargo. ¿Qué iba a decir? ¿Usted recuerda todos los hijos que tuvo Filomena Castillo? Han pasado muchos años de toda la familia, no me acuerdo, pero sí sé, estaba mi tía Luminada, mi tía Carmen, no, Albertina, Miguela, Lidia. Elba, Lidia, y bueno. Sí, sabemos que en total fueron más o menos entre 12, 14, Más o menos creo que fueron 12. 12. 12. Ajá, Entre 11 y 12 hijos. sí. Mira, Contando los varones, ¿cierto? varones. Sí. Sí. Era una familia bastante numerosa. Y hoy nietos más o menos, ¿tienen una idea más o menos de cuántos son? No. Están todos desparramados por el mundo. Y quedan pocos nietos. Yo creo que uno de los pocos nietos mayores que queda soy yo. Claro. Y después sí, hay más, pero no conocen la historia de mis abuelos. Claro. No conocen nada. Porque ni siquiera, yo lo conozco cuando tenía 6 años. Sí. Le traía los cigarrillos, el tabaco a mi abuelita. Se le afanaba el negocio a mi viejo y se lo traía, se lo hacía. Y ella me pagaba con unas pocas tortas y unos mates amargos. Me decía usted que tocaba la guitarra. Sí, era muy guitarrera, Ujú. muy guitarrera. Ujú. Pero para tocar en la casa, nada más que para tocar en la casa. Claro. Ella no le gustaba la joda por otra casa, no. Ella lo hacía simplemente por amor al arte. ¿Qué queda de los maitenos hoy? Nada. ¿Algún recuerdo me decían que había un duraznero, Sí. un ciruelo plantado? De donde está, en los maitenes, propiamente dicho, donde vivía mi viejo, sí quedan algunos ciruelos, un álamo, un pozo donde sacábamos agua, vertientes, que es la mejor agua pura que viene. Tenían un almacencito por ahí, ¿no? Claro, Ustedes, ahí ¿no? teníamos el primer Arribita, almacén. Exacto. donde hoy está la planta de gas hacia arriba, Sí, exacto. más o menos como yendo esa lomita arriba, ahí estaba. Sí. Y el lugar donde vivieron Nemesio Baeza y Filomena Castillo vendría a ser lo que hoy es la planta de gas, al lado. Claro, al lado. Todo ese sector. Exacto. Que eso no sé qué pasó, ahí se quedó todo lo de mi abuelita, mi abuelo. Ellos después, no sé si habrán vendido o no habrán vendido, no sé, no me enteré de nada, porque después vi que la vida me llevó para otras partes y bueno, después perdí todo contacto. Hasta que vine de Buenos Aires, después había pasado tiempo, y los vi, fui uno de los pocos que vio a mi abuelita.